Ok, licenciados, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Es un placer estar nuevamente con ustedes el día de hoy. Eh, Vamos a iniciar la clase. Vamos a esperar unos 5 minutitos para ver si pueden conectar sus demás compañeros. Al mismo tiempo, déjenme, les voy a compartir la pantalla. Pero antes de eso, les vuelvo a recordar, licenciados, eh, vayan subiendo sus tareas a la plataforma. Recuerden que cada tarea tiene cierto límite de tiempo. Cada 15 días se cierran las tareas y el momento que se cierran, pues ustedes ya no van a poder acceder a la tarea, ¿sí? Les vuelvo a recordar también el porcentaje de las tareas. Cada tarea tiene un porcentaje del 15%. Son 4 tareas que están en la plataforma, licenciados, 4 tareas, de las cuales tiene 15% cada una, hace un total del 60%. Les reitero nuevamente, si el día de mañana me dicen, maestro, ¿por qué no tengo el 60% si yo entregué todas mis tareas? El hecho de que entreguemos las tareas, licenciados, no quiere decir que van a tener el 15%. Van a obtener el 15% de su tarea siempre y cuando cumplan con las formalidades que les pongo ahí en la plataforma. Si cumple con los requisitos de la tarea, van a tener el 15%. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No es de que aquí entregué la tarea y aquí tengo mi 15%. Debe cumplir con los requisitos que se exponen ahí en la plataforma, licenciados. Voy a compartir la pantalla, si ustedes me lo permiten. Muy bien. Derecho internacional público. Ya tuvimos una pequeña introducción de esto. Este, Les vuelvo a comentar, si tienen dudas en las tareas, por favor, manden un mensajito de WhatsApp. En la mañana a su servidor yo no les puedo contestar por cuestiones laborales, pero a partir de las 4 o 5 de la tarde su servidor está disponible y con mucho gusto los voy a atender, licenciados. Pero no vayan a pasar las tareas, por ejemplo, de que no pude subir mi tarea, tuve esta duda y me lo vienen a comentar hasta el final, pues no se vale. Si tienen problemas para subir, por favor, su tarea a la plataforma, háganmelo saber o comuníquense a la dirección de la escuela, ahí con la maestra Rosaneira, para que puedan ver esa cuestión de la plataforma. Pero no lo dejen al final, porque luego dicen, no, es que no pude subir mi tarea porque pasó esto y el otro. Por favor, coméntelo antes, ¿sí? No dejen al final todo. Y vuelvo a repetir, la plataforma, sus tareas tienen cierto límite de tiempo para hacer la entrega. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, acuérdense que las tareas tienen el valor del 60%, las 4 tareas y el 40% del examen, ¿sí? Pero de ustedes dependen. Bueno, entramos en materia, licenciados, Derecho Internacional Público. Dijimos, ¿qué es el derecho internacional público, licenciados? El derecho internacional público, este se encarga de estudiar y establecer normas para regular la acción de estados y organismos internacionales con el propósito de favorecer la cooperación y la negociación como garantías para la paz. Se trata así de una rama del derecho que brinda ordenamiento jurídico a la comunidad internacional. ¿Estamos de acuerdo? Vamos, dentro del derecho internacional público, como lo comentábamos el día de ayer, licenciados, son ciertos organismos, por ejemplo, tenemos la ONU, tenemos la OTAN, que nos sirven para que se respeten los estados, ¿sí? Hay una línea muy delgada entre estados, porque si no existieran estas organizaciones, imagínense que hubieran, pues invasiones, ¿no? Que sí, se han pretendido realizar ciertas invasiones y demostrar el poderío que tienen otros países, pero para eso está la ONU y otras organizaciones. La finalidad esencial del derecho internacional público es asegurar la paz y la seguridad internacional fungiendo como
modelador del orden social internacional al crear normas jurídicas mediante las fuentes del derecho internacional y para lograr su finalidad, poder contribuir al progreso moral y material de los sujetos. Es esencial que el derecho internacional público adecue sus reglas a la realidad social. Sí. Imagínense, vamos a platicar tantito de esto. No sé si ustedes vieron en una conferencia de prensa que dio este señor presidente Donald Trump, que va a tomar cargo ya en unos cuantos días. ¿Qué es lo que mencionaba, no? Quiero que el Golfo de México, ya no se llame Golfo de México, quiero que se llame el Golfo de Norteamérica, algo así. Y la pregunta es, licenciados, ¿tiene facultad y tiene potestad esta persona para querer hacer eso? ¿Está violentando un estado? Acuérdense que los estados tienen soberanía, ¿sí? Tienen independencia. ¿Quién es él para meterse en esta cuestión de otro estado? Ahí es donde las organizaciones, por ejemplo, de la ONU, tiene que ver esa parte. ¿Cómo es posible? Porque está violentando la soberanía de un estado. Sí. Sabemos que Estados Unidos tiene un poderío, tanto económico, militar, todo, ¿no? Pero eso no le faculta para querer, meterse en estas cuestiones de soberanía de otro estado, ¿sí? Por eso el derecho internacional privado, ¿sí? Busca esas relaciones para evitar, ¿qué cosa? Los conflictos a nivel internacional. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el derecho internacional restringe aquellos asuntos de interés público en la comunidad internacional, ¿sí? De los cuales, este, cuando tenemos una situación de esta índole, intervienen, las grandes conferencias, las organizaciones, y por ejemplo, tenemos ahorita, no sé si ustedes han visto la guerra de Ucrania, ¿no? Ningún país se ha pronunciado y decir yo voy a apoyar a Ucrania, voy a esto. ¿Por qué? Porque al momento de realizar eso, ¿sí? Se generaría una tercera guerra mundial. ¿Por qué? Porque hay muchos intereses de por medio, muchos intereses de por medio. Hace años atrás, quizás ustedes no lo recuerden, cuando nosotros teníamos una gran deuda con Estados Unidos, ¿qué decía Estados Unidos? Denme nada más el estado de Chiapas y con eso me doy bien pagado todo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque Chiapas, o sea, los estados de acá del sur tienen una gran riqueza natural y eso es lo que pretendía Estados Unidos. Vamos a pagar la deuda a través de una entidad federativa. Pero no, no es así de sencillo. Salvo de que, como pasó hace años atrás cuando Santa Ana le cedió cierta parte del territorio mexicano a Estados Unidos. ¿Sí? No sé si se acuerdan también cuando hubo la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, perdón, Primera y Segunda Guerra Mundial. Se organizaron todos los países y dijeron, bueno, no vamos a permitir una Tercera Guerra Mundial. No. Y por eso estudia el derecho internacional público, las relaciones entre estados. Los sujetos del derecho internacional y los estados y organizaciones internacionales, las referencias fundamentales para los que se rige conforman fuentes o normas jurídicas, las cuales comprenden tratados bilaterales, decisiones de los organismos en cuestión, costumbres y precedentes. Las entidades del derecho internacional público responden ante actos jurídicos unilaterales. Entre sus responsabilidades está normar y regular cuál cosa, el control territorial de los estados, llámese tierra, mar, espacio aéreo. Entre las responsabilidades del derecho internacional público está normar y regular el control territorial de los estados. Acuérdense, licenciados, que cada estado, sí, cada país, cuando hablo de estado, hablo acerca de cada país, tiene su territorio, ¿no? Tierra, mar y espacio. El espacio aéreo,
hasta dónde puede llegar el espacio territorial, tanto en las aguas, en las aguas de un país. Y por eso digo que este señor Donald Trump dice, voy a decir que se llame el Golfo de México, lo voy a cambiar al Golfo de Norteamérica. ¿Cómo va a ser eso? Porque ahí se va a encontrar con un gran problema por las organizaciones. ¿Ah? Por esta cuestión de las Naciones Unidas, tiene que ver los tratados que tiene México con otros países también. Por eso, el derecho internacional público, entre sus responsabilidades normar y regular el control territorial de los estados, el ordenamiento de los individuos en el marco de dicho territorio, llámese extranjería, nacionalidad o asilo, el resguardo de las normas de cooperación internacional como derechos humanos y cuidado medioambiental, la acción frente a acciones ilícitas cometidas por los estados, entre otros. Por lo que el derecho internacional público es ejercido a través de tribunales y cortes internacionales, pero estos solo pueden intervenir si los países en conflicto están suscritos a algunos de los tratados que representan, lo que los hace estar sometidos a las órdenes del tribunal. Y no nos olvidemos, licenciados, que México tiene firmado un montón de tratados internacionales, ¿sí? México tiene un montón de tratados internacionales firmados prácticamente. No así como Estados Unidos. Y lo que nos comentaba la clase pasada, por ejemplo, nosotros tenemos un sistema de justicia penal, ¿sí? Estados Unidos tiene un sistema de justicia penal también, pero nuestra constitución política no dice que va a existir la pena de muerte, no lo dice. Hace años atrás, un candidato, no sé si ustedes lo recuerdan, un candidato decía, pena de muerte a violadores y secuestradores. Y yo me preguntaba, háganme el favor, ¿cómo va a decir esta persona pena de muerte? Perfecto, tenemos la constitución política. Y la constitución política es tan grande y respeta los derechos humanos y jamás va a privar la vida de una persona. Pero supongamos que cambiamos la constitución política, ¿sí? Se hace una nueva reforma y que diga, bueno, pena de muerte después de una persona que sea juzgada. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los tratados internacionales que México ha firmado sobre la cuestión de derechos humanos? ¿Qué pasa? El momento que un país firma un tratado internacional, se tiene que dar cumplimiento. Por eso, antes de firmar un tratado, licenciados, un tratado internacional, tenemos que vigilar si en verdad conviene firmar ese tratado, si no es que te resta autonomía, si no es que te resta soberanía. ¿Por qué? Porque tienes que darle cumplimiento. ¿Mm? Y México, como es mi México y hermoso, que cualquier tratado va y firma, tratado va y firma, tiene un montón de tratados internacionales con diferentes países, ¿sí? No así como Estados Unidos. Agarra a Estados Unidos y él tiene su pena de muerte y aquí está, paz, ya ejecuto y doy una sentencia y listo. Y me van a preguntar, maestro, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con los derechos humanos? ¿Qué pasa con la Declaración Internacional de los Derechos Humanos? ¿Y por qué Estados Unidos aplica la pena de muerte? Ah, te voy a explicar. El hecho de que Estados Unidos aplique la pena de muerte, para Estados Unidos no es una cuestión violatoria de derechos humanos. Sería una cuestión violatoria de derechos humanos porque si no le dio el debido proceso, ¿sí? Si no tuvo una corte justa, ¿ya? Si no agotó todas las instancias correspondientes, entonces hay una violación de derechos humanos en el debido proceso. Pero él cumplió con toda esa cuestión del debido proceso y al final de eso, ¿sí? Salió una sentencia
y esta sentencia fue pena de muerte. Y la sentencia está en su código penal, está, ¿sí? Y para Estados Unidos no hay ningún problema, porque lo establece y lo dice, ¿sí? Y no tiene un tratado firmado como tal con alguna organización sobre la cuestión de las penas de muerte. Si Estados Unidos tuviera un tratado internacional referente a las penas de muerte, bueno, entonces ahí se sujetaría en esta cuestión. ¿Mm? Por eso dice acá, el derecho internacional público es ejercido a través de tribunales y cortes internacionales, pero estos solo pueden intervenir si los países en conflicto están suscritos a algunos de los tratados que representan, lo que los hace estar sometidos a las órdenes de un tribunal. Pero si no están sometidos a un tratado, pues no. ¿Sí me explico? Por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, licenciados. ¿Por qué creen que algunos políticos, de que se roban el erario público, se van a otros países? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo. Por ejemplo, licenciado Maciel, gobernador del estado de Chiapas, pues hago un gran fraude, me robo el erario público, me robo, ¿qué? 200 millones de pesos y me voy al Brasil. Es un ejemplo, me voy al Brasil. Ya estando en el Brasil, pues estoy con las brasileñas, me tomo algunos alcoholes, pero soy mala copa, comienzo a insultar y comenzamos a pelear con algunos allí y al final me llevan a la cárcel. En ese momento, México, el presidente de México se entera que el gobernador, el licenciado Maciel, está preso en Brasil y habla acerca con sus relaciones exteriores. Ahí el secretario de Relaciones Exteriores le dice, ¿sabes qué? Háblale ahí, por favor, al presidente de Brasil. Necesito la extradición del licenciado Maciel aquí a México. ¿Por qué? Porque tiene una deuda pendiente y tiene que compurgar. Cometió un delito acá en México y ahora. Entonces se va a la Secretaría de Relaciones Exteriores, va con los consulados y hablan cerca. ¿Saben qué? Necesitamos al licenciado Maciel que lo extraditen. ¿Y qué dice Brasil? ¿Qué dice Brasil? No te lo puedo enviar ni te lo puedo extraditar. ¿Sabes por qué? Porque no tengo ningún tratado de extradición para contigo. Sí. No tengo ningún tratado de extradición, no tengo un tratado firmado contigo. Entonces yo no puedo hacer eso. Y no puede venir la Interpol o lo que sea, la Policía Internacional para ver esta cuestión. ¿Por qué? Porque no tienen injerencia aquí en mi país, porque no tengo tratado firmados. Ah. Por eso, muchos funcionarios públicos se van a España, se van a Brasil. ¿Por qué? Porque no hay ningún tratado de extradición. ¿Por qué? Porque no hay un tratado de vinculación y de trabajo de manera conjunta. ¿Sí? Y por eso estas personas se van a España y todo, feliz de la vida, ¿m? Porque no existe ese tratado, esa conexión, ¿ya? No sé si me explico, licenciados. Bueno, continuamos entonces. El derecho internacional público es ejercido a través de tribunales y cortes internacionales, pero esto solo puede intervenir si los países en conflicto están suscritos a alguno de los tratados que representan, lo que los hace estar sometidos a las órdenes del tribunal, ¿sí? Como por ejemplo los organismos del derecho internacional público, podemos mencionar algunos, licenciados, este, bueno, alguien ya se conectó, a ver, permítame un segundo. Ok, continuamos entonces. Como por ejemplo los organismos del derecho internacional público, podemos mencionar
o la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, la Corte Penal Internacional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que esa Corte Interamericana de Derechos Humanos está como pan caliente acá en en nuestro país por ciertas violaciones de derechos humanos y se han llevado asuntos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, especialmente en la población LGBTI. Hubo una cuestión de discriminación y hubo una muerte también, y se llevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos ese asunto. También la Corte Interamericana intervino en una cuestión de las personas privadas de la libertad de una violación de derechos humanos y se llevó a la Corte también Interamericana. En fin, y la Corte Interamericana está donde quiera. ¿Por qué? Porque México tiene un tratado internacional firmado con ellos. Si no tuviera un tratado internacional firmado con ellos, pues no habría ningún problema. Pero sí, acá con México sí tiene ese tratado internacional. Bueno, continuamos. ¿Y cuáles son estas funciones? La función del derecho internacional público, como todo derecho, está vinculada al objeto y a la finalidad del derecho. Habitualmente se considera que los fines del derecho son la seguridad y la justicia, es decir, que el derecho en general y el derecho internacional público en particular cumple la función de asegurar la pacífica convivencia en un orden justo. ¿Por qué? Porque si no existieran estos organismos, vuelvo a repetir, ¿ah? Hubiera mucho conflicto entre países y cualquiera quisiera, sí, cualquiera quisiera invadir a otro país. Pero hay un freno en esta parte y me van a comentar, bueno, usted dice que aquellos que han firmado tratados, sí, y la mayoría y todos los países han firmado tratados internacionales de no invasión y está ante la ONU. Años atrás, no sé si recuerdan, licenciados, se vio ondear la bandera de Estados Unidos en el puerto de Veracruz, en Veracruz. ¿Por qué? Porque Estados Unidos quiso, bueno, entró a México a invadirnos y entró por Veracruz, ¿sí? Así como otros países en la historia han querido invadir a México y por eso se crean estas organizaciones. ¿Y cuándo fue? A partir de la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Mm? Continuamos. El derecho internacional público se ha de cumplir ante todo esa misión pacificadora, ya que su sistema jurídico es un mecanismo de paz social, aunque logre solo parcialmente alcanzar ese fin, ya que no se ha encontrado un medio más eficaz de imponer una solución pacífica de los conflictos entre estados. ¿Sí? Ok. ¿Cuáles son la cuestión pacífica que obliga a los estados? Miren, lo único que hacen los estados es poner aranceles, subir los precios dentro de la importación y exportación que tienen otros países. Es la manera de obligar a otros países a bajar, por ejemplo, con lo que tiene Rusia con Ucrania, ¿no? Algunos países contra Rusia dijeron, bueno, voy a poner aranceles para, oye, ya bájale un poquito la guerra, deja de estar haciendo esto. ¿Por qué no pueden intervenir más allá? Porque esta cuestión es de paz, no echarle más leña al fuego, diría mi abuelita, ¿no? Esto es paz. No queremos invadir, pero desgraciadamente existen ciertas potencias que se sienten superiores a uno. ¿Y cuáles son esas potencias? Está Corea del Norte, está Rusia, Estados Unidos, que son las grandes potencias, ¿sí? Que el día de mañana no sé qué vaya a pasar, si va a existir alguna tercera guerra mundial por la cuestión de Corea del Norte, que enseña el gran poderío que tiene también militar y sus cabezas nucleares. Pero en fin, por eso la ONU está al pendiente de todo eso y decir, momento, esto es como los vecinos, cuando vivimos en un vecindario, agarra un vecino que se cree el muy chingón, dice
los demás vecinos, bájenle tantito, por favor, no anden haciendo estas cosas. ¿Qué es lo que buscamos? Una paz. No queremos una guerra, no queremos un conflicto, ¿sí? Entre países. Por eso dice, la misión es una misión pacificadora, ya que es un sistema jurídico, es un mecanismo de paz social, aunque logre solo parcialmente alcanzar ese fin, ya que no se ha encontrado un medio más eficaz de imponer una solución pacífica de los conflictos entre estados, ¿ya? Porque al principio que obliga a los estados a solucionar pacíficamente sus controversias y de evitar la violencia, principios de prohibición de uso de la fuerza. Vamos a evitar cualquier tipo de violencia, ¿sí? En consecuencia, dentro de la finalidad esencial de asegurar la paz, la función de carácter general del derecho internacional público es la de reglamentar las relaciones entre los sujetos de la comunidad internacional que sean susceptibles de una normatividad de carácter jurídico. Esta regulación de relaciones entre estados soberanos explica que su progreso como orden vertical jerárquico sea mucho más limitado que su progreso horizontal. Y esa reglamentación y regulación se traduce en normas jurídicas internacionales que se crean a través de las fuentes propias del derecho internacional, a través de una función legislativa y un proceso cada vez más acentuado de interacción entre dichas fuentes. Acuérdense, licenciados, dentro del derecho internacional también tiene una función ejecutiva o administrativa que la realiza a través de los llamados servicios públicos internacionales, todo de base convencional. Y por último, posee una función judicial. Su función normativa puede abarcar situaciones de paz o de guerra, pues incluso esta última queda en amplios sectores, regida por el derecho internacional público. Voy. Eh, Dentro de este derecho y de las organizaciones, también existen delitos a nivel internacional, ¿sí? Y estábamos viendo, no sé si era con ustedes o con otro grupo, estábamos viendo acerca de los delitos internacionales. Decía, bueno, ¿y cuál es el concepto de delito, no? Porque nosotros acá en México se habla acerca de delitos, no crimen, ¿sí? Porque para otros países se habla acerca de un crimen y nosotros hablamos acerca de un delito. ¿Y cuáles son pregunto para recordar, ¿cuál es el concepto de delito, licenciados? Concepto de delito, ¿cuál será? Acá, licenciado, bueno, ya se fue el que estaba acá conmigo. Concepto de delito. Dijimos que el concepto de delito es una conducta típica antijurídica y culpable, ¿no? Perfecto. Ese es el concepto de delito. Y a nivel internacional también tenemos el concepto de delito a nivel internacional, ¿sí? Pero a nivel internacional se habla acerca de una cuestión de de una cuestión de crimen, ya no de delitos, sino son crímenes que afectan a nivel internacional, ¿sí? A nivel internacional, ¿ya? Por eso, su función normativa puede abarcar situaciones de paz o de guerra, pues incluso esta última queda en amplios sectores regidas por el derecho internacional público. Muy bien, continuamos, licenciados. Por eso, justamente en este último campo, el llamado derecho de los conflictos armados, es donde ha tenido particular relevancia la modernización de los que se denomina el derecho internacional humanitario. Esta rama del derecho internacional se refiere específicamente a la reglamentación de los medios de guerra y protege a las personas y bienes involucradas en conflicto. Guarda una estrecha relación con la sanción personal contenida en las normas, en las nuevas normas internacionales respecto a las violaciones de las mismas. ¿Sí? Además, existen
otras áreas de moderna reglamentación referidas a los refugiados y desplazados. Por eso, licenciados, dentro de este ámbito de derecho, cumple otra función esencial, y es la de limitar las competencias estatales o, dicho de otro modo, la de ordenar los ámbitos de validez de dichas competencias. ¿Sí? La necesidad de adecuar permanentemente sus normas a la realidad social, atento a los cambios producidos en la comunidad internacional, produjo una ampliación de las funciones del derecho internacional que se centró básicamente en tres objetivos. ¿Cuál es la situación de acá? Es la protección de los derechos humanos, la cooperación y el desarrollo y la conservación del medio ambiente. Eso es lo importante, ¿sí? Eso es lo importante, licenciados. ¿Ah? La protección de los derechos humanos. Los derechos humanos este, son indispensables, ¿sí? Son indispensables hoy en día. ¿Ah? La cooperación y el desarrollo y la conservación del medio ambiente. Si tenemos un problema ambiental, por ejemplo, licenciados, tenemos una cuestión de salubridad, de salud. Tenemos la cuestión del COVID. Y ahí sí tenemos que estar a nivel internacional para cerrar fronteras, para ver esto. ¿Por qué? Porque es algo, es un interés público, porque es algo que nos está golpeando, que es una enfermedad a nivel internacional y esta no tiene frontera, ¿sí? El COVID no tiene frontera. Y no sé si ustedes han visto las noticias que ya hay una nueva cepa y que ya está en nuestro país también. O sea, ¿qué va a pasar? Ahí las Naciones Unidas tienen que organizarse y decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer con todo esto que está sucediendo con la enfermedad? Es un ejemplo, licenciados. No quiero que se alarmen tampoco, ¿sí? Es un ejemplo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Mm? Ok. Dentro de las funciones que cumple el derecho internacional público, a medida que se perfecciona técnicamente, se amplía y se profundiza su campo de actuación con el fin de brindar protección eficaz a los sujetos del ordenamiento jurídico internacional, no solo de los estados que constituyen los principales sujetos del derecho internacional público, sino también de los hombres individualmente considerados. ¿Por qué? Vamos a ver la teoría del Estado. Ejemplo, para que un Estado surja necesitamos un territorio. Tenemos el territorio, ya lo vimos, tenemos territorio. Perfecto. Pero, ¿cuál es el otro elemento del territorio? Tenemos una población, la gente, los individuos, los hombres, ¿sí? ¿Y a quién vamos a proteger en los estados a nivel internacional? Pues a los hombres, a los ciudadanos, ¿sí? A ellos, a ellos se va a proteger, licenciados. Por eso el derecho internacional público es tan importante. No sé si hemos visto las caravanas migrantes. Las caravanas migrantes llegan, ¿por qué? Porque dicen, bueno, refugiados, necesitamos asilo. Y lo dice la norma jurídica a nivel internacional. Asilo a los refugiados de otros países. Y le vamos a brindar esa atención, ¿ya? Les vamos a dar ese asilo, ¿ok? Les damos ese asilo. ¿Por qué? Porque así lo establece a nivel internacional. Y me van a decir, bueno, maestro, ¿y por qué Estados Unidos ha cerrado sus fronteras? Ah, ok. Una cuestión es de que se les brinde asilo y que cumplan con ciertos requisitos para tener el asilo. ¿Mm? Si no cumplen con los requisitos, pues no van a tener el asilo, licenciados. ¿Estamos de acuerdo?
Muy bien. Continuamos entonces. Dice así, en las últimas décadas se ha internacionalizado la protección de los derechos humanos, es decir, de la tutela del hombre, de la dignidad humana frente al poder, porque existe mayor seguridad jurídica cuando el derecho protege en forma eficaz los derechos de las personas humanas, que se consideran básicos para una existencia digna. Actualmente, licenciados, existe la protección de los derechos humanos. Sí, México ha firmado muchos tratados. Ahora, que le dé cumplimiento a esos tratados, quién sabe, ¿sí? Si le ha dado, si le da cumplimiento, porque hay mucha violación de derechos humanos. Y por eso, vuelvo a repetir, para firmar un tratado internacional, este, se tiene que dar cumplimiento, tienes que tener la infraestructura, tienes que tener la economía, tienes que tener todo para que tú puedas darle cumplimiento a, al tratado internacional. Continuamos. El derecho internacional público es el modelador del orden social internacional y con él soporte de la paz y la seguridad internacional. En ese sentido, debe cumplir el fin social propio de todo ordenamiento jurídico, contribuir al progreso moral y material de los sujetos. Para cumplir esa función, se hizo necesario crear normas que atendieran y observaran el principio de cooperación internacional, que se tradujo a través de una cooperación institucionalizada, principalmente concretada mediante el accionar de las organizaciones internacionales. Esta función de cooperación tiene su fundamento en la función básica del mandamiento de la seguridad y la paz internacional. En efecto, en la actualidad la cooperación se observa como una necesidad imprescindible para asegurar la coexistencia pacífica entre los sujetos y la comunidad internacional. Los estados toman conciencia de que solo haciendo efectivo el principio de cooperación pueden solucionar más acertadamente los problemas comunes que tiene la comunidad internacional. Efectivamente, si lo queremos hacer solo nosotros no se puede, necesitamos la cooperación. Voy a hacer un ejemplo muy claro, por ejemplo, el narcotráfico, drogas. Y se tiene que cooperar entre países. ¿Por qué? Porque existe la exportación de drogas, ¿sí? Y ahí es donde tienen que tener como un acuerdo ciertos países para combatir la delincuencia, para combatir esto, para combatir el terrorismo, para combatir tantas cosas, la trata de personas, que la trata de personas es un delito a nivel internacional, el turismo sexual, la trata de blancas, etc., ¿ya? ¿Por qué? Porque eso es tan importante, licenciados. ¿Sí? Por eso, el derecho internacional público también vigila esa parte. También crea esa parte, licenciados. Bueno, hasta aquí donde estamos, ¿tenemos alguna duda? No. Bueno, ya nos queda pocos minutos. Con ustedes se me va rápido el tiempo, licenciados. Me queda pocos minutos para con ustedes. Este, les comento, licenciados, les comento que por favor realicen sus tareas, ¿sí? Realicen sus tareas y vayan subiendo a la plataforma, por favor, suban sus tareas a la plataforma. Si tienen dudas, este, mándenme un mensajito por esta vía. Lo dejamos ahí, licenciados. Fue un placer haber estado con ustedes. Eh, prácticamente con el tiempo se me va corriendo con ustedes. El tiempo se me va, este, rapidísimo. Así que por favor,
hagan sus tareas, no se les olvide y nos vemos la siguiente clase. ¿Estamos de acuerdo?